Hola, buenas noches, ¿cómo andan? Bien, en la clase de hoy vamos a hacer una clase bastante larga, por lo cual la vamos a dividir en dos partes. ¿Qué vamos a ver? Tratamiento del baño líquido. En esta clase ya tenemos el molde preparado, ya tenemos el molde armado, calefaccionado, etcétera, pintado. Y lo que vamos a hacer, todos los preparamientos, la preparación previa antes de colar, antes de introducirle el metal en la cavidad del molde. ¿Sí? Limpieza del baño líquido. Para eso lo que vamos a hacer es primero identificar qué tipo de impureza vamos a tener en el metal fundido. Principalmente impurezas del tipo gaseosas, como burbujas de hidrógeno. Todos sabemos que el hidrógeno, cuando el metal está a temperatura, es absorbido en forma atómica, quiere decir que el hidrógeno en forma gaseosa se disocia y en forma atómica es absorbido por el metal líquido. Cuanto más temperatura tenga el metal, más hidrógeno va a absorber. Por eso la idea es tratar de colar lo más bajo posible en temperatura para tener menos cantidad de gas. El tema es que cuando el metal, una vez que está solidificando, ¿sí? en la solidificación en estado líquido y ya en el estado pastoso, pierde solubilidad en el metal líquido y precipitan en forma de burbujas gaseosas, o sea, forma molecular. Y ahí tenemos los poros. También vamos a tener inclusiones sólidas del tipo metálico, que pueden ser gotas frías, provenientes de que si yo vuelco con mucha velocidad de colada, ¿no? Va a rebalsar, va a salpicar. Esas gotas son pedazos de metal que van a solidificar y no van a fundir con el resto de la pieza. Entonces son las llamadas gotas frías. Metales extraños provenientes en la chatarra, también vamos a tener inclusiones metálicas. ¿Sí? Inclusiones no metálicas, óxidos. Nosotros sabemos que la atmósfera del horno, la atmósfera de la colada, tiene oxígeno. Este oxígeno es absorbido por el metal a temperatura, se disocia la molécula de oxígeno y forma con los metales inclusiones no metálicas llamadas óxidos, que si quedan ocluidas en el metal son problemas de fallas por resistencia, disminución de la resistencia mecánica, ¿no es cierto? Entonces, estas tres tipos de inclusiones son generadas cuando yo estoy cargando y fundiendo mi metal. Generalmente van a disminuir la resistencia mecánica, resistencia a la fatiga, defectos que nadie los quiere. Ningún cliente va a querer estos tipos de defectos en el metal, con los cuales tenemos que eliminarlos o minimizarlos, de manera que el metal solidificado tenga la menor cantidad de ellos. Como limpieza del metal líquido, vamos a desescorear, o sea, sacar la escoria cuando el metal está en temperatura y líquido parcialmente, o sea, totalmente fundido y la aleación totalmente formada, y desgasificar.
o sea, es eliminar todo lo que son las burbujitas de gas que están en el seno del baño líquido. Estas dos operaciones son muy necesarias porque hay que minimizar defectos. Las grasas, aceites, la humedad de la carga, ¿sí? Cuando yo tengo una carga sucia y húmeda, son fuentes de hidrógeno, me van a dar humedad. Y los óxidos que provienen de la atmósfera son fuentes de óxidos. Dijimos que si tenemos en la carga también metales extraños, va a haber impurezas o inclusiones metálicas. ¿Sí? Acá tenemos las tres impurezas que van a decaer la calidad de nuestro metal. Cuando yo manejo reciclo, en la fundición se maneja mucha cantidad de reciclo, la idea es usar lo menos posible, porque los reciclos bajan la calidad de mi metal y por lo tanto la calidad de mi pieza terminada. Si yo pudiese tener una relación 60% de metal puro o de lingote desgasificado y limpio y un 40% de reciclo, estaríamos muy bien. Cuando minimizamos o bajamos el contenido de reciclo, mejor me va a salir el baño fundido, sin ninguna clase de duda. No obstante eso, el reciclo es barato, entonces siempre se requiere algo en mi carga del horno. Lo importante no es prohibitivo usarlo, pero sí cuando yo tengo reciclo, el reciclo tiene que estar limpio, evitar las grasas, los aceites, las suciedades, arenas, tierras que podrían estar en un almacenaje, en un mal almacenaje de reciclo. El reciclo no tiene que estar a la intemperie, porque si no es fuente de humedad, le cae la lluvia encima, siempre va a haber partes donde queda humedad y eso va a ser fuente de hidrógeno, ¿sí? Óxidos, la humedad me trae óxidos, otra vez en el baño son inclusiones no metálicas. Entonces la idea es boxes separados por calidad de metal o por aleación, ¿sí? Vamos separando qué elemento de aleación tiene cada reciclo. A nosotros nos va a venir reciclo de todas calidades. Algunos pueden tener alto el aluminio o el manganeso o el cromo, etc. Entonces hay que tratar de separarlos por box, bien identificado el box y bajo techo. Con eso mejoraríamos enormemente la calidad de nuestro reciclo que vamos a utilizar en el horno. Como dijimos, los gases crean porosidades, ¿sí? Huecos en nuestro metal que le bajan la resistencia mecánica a nuestra pieza. Fíjense lo que es en una calidad microscópica, pero con tecnología SEM, o sea, decenas de miles de aumentos, 7, 8, 10.000 aumentos, ¿no? Vemos la porosidad que podemos tener. Arriba de 1500 aumentos ya estamos fuera de lo que es la microscopía óptica, entonces ya estamos en este tipo de tecnología para ver con mayor detalle nuestro metal. Entonces fíjense lo que puede ser a nivel microscópico, pero con mucha cantidad de aumento, la porosidad que puede llegar a tener nuestras piezas. En el caso del oxígeno que viene de la atmósfera, este se disocia y va a formar con el metal el óxido de metal.
ese óxido va a estar en forma de impureza sobrenadando el seno del baño líquido, o sea, va a estar en el medio del baño líquido. Estos óxidos generalmente son partículas porosas de menor densidad y muy fáciles de sacar. Por suerte son fáciles de sacar porque tienden a flotar. Pero algo siempre va a quedar en el seno de baño líquido, por lo cual vamos a tener que utilizar fundente para lavar todo el baño líquido. ¿Sí? No van a flotar el 100% de los óxidos. El refractario también es fuente de inclusiones no metálicas si no está bien mantenido, ¿sí? Son partículas cerámicas junto con óxidos del metal que me va a dar partículas no metálicas, inclusiones. Todas estas, como dijimos, disminuyen la resistencia metálica de la pieza. Fíjense, cuando yo cargo y fundo mi aleación, la cantidad de partículas en estos diagramas que son óxidos y que van a quedar flotando en el seno del metal. Algunos van a estar en la superficie y otros van a estar en el interior del metal, con lo cual hay que tratar de elevarlos a la superficie, dada su muy buena capacidad de flotación que tiene. La idea es tener el nivel más bajo de inclusiones posible. Con eso ahí entran los fundentes para hacer el lavado de nuestro metal. Otra fuente de óxidos son todo lo que son los trasvases, las cascadas. Es una pequeña cantidad de metal con una gran atmósfera de oxígeno. Y estas salpicaduras, cuando el metal pega con una superficie líquida, va a salpicar. Todas esas partículas, esas gotas metálicas, se van a oxidar en su superficie y van a entrar en el seno del metal. Entonces hay que, en lo posible, minimizar las cascadas. Las alturas de estas cascadas hay que llevarlas al mínimo. Si se pudiera trasvasar bajo nivel, es decir, con una boquilla y que el material surja desde dentro del seno del metal, evitaríamos estas cascadas y evitaríamos una gran cantidad de óxido, como muestra este diagrama, por la interacción de un metal limpio con el oxígeno de la atmósfera. Esto hay que tratar de minimizar. Y cuando tenemos el baño listo, terminado, limpio, desescoriado y a temperatura, puede llegar a quedar, esto está muy sucio, nunca va a quedar así, generalmente queda de esta manera, cuando hay una buena práctica de desescoreado, pero puede llegar a haber óxidos, alguna cantidad de óxidos, que van a ingresar a nuestro molde y van a solidificar en el interior de la pieza. Eso no es deseado. Entonces vamos a hacer como un dique con una pala metálica pintadita con pintura refractaria, de manera de que los óxidos sobrenadantes siempre queden del lado de la cuchara y no que ingresen al vacín de colada. Si ustedes pueden apreciar acá, ¿se acuerdan cuando vimos la carga de la caja, del molde, para minimizar todo lo que es la presión metalostática? Bueno, esto es lo que se hace. Se ponen lingotes en los marcos metálicos de manera de
contrarrestar la presión metalostática y que no las cajas no se abran. Si mi molde inferior y con el superior queden perfectamente sellados y no haya pérdida de metal. Bueno, la idea es tener un baño líquido, ¿sí? Limpio, como este, que no se ven óxidos, como este, no se ven óxidos, pero siempre conviene colocar una cuchara a forma de opala, que se le puede llamar, en la forma para hacer un dique. Es muy interesante. Bueno, los elementos como el manganeso, titanio, silicio, aluminio tienen mucha afinidad por el oxígeno, por lo cual son llamados desoxidantes. Si nosotros en la aleación le colocamos pequeños porcentajes de estos elementos desoxidantes, el oxígeno va a tener afinidad por ellos más que por el metal de la aleación. Entonces van a formarse óxidos de estos elementos y los vamos a sacar por flotación a la superficie. Elementos de aleación desoxidantes se utilizan muchísimo. Hay que tener en cuenta que hay una composición química que cumplir, que nos pide nuestro cliente, y que estos valores no tienen que superar la composición química. Ese es el cuidado que hay que tener. Bueno, como fundentes. ¿Para qué sirve un fundente? Y bueno, para limpiar lo que es nuestro baño líquido y limpiar las paredes de nuestro horno y cuchara, todo lo que son elementos de trasvase, ¿no es cierto? Tenemos los distintos tipos de fundentes. Vamos a tener 5 tipos de fundentes. Fundente de limpieza del metal líquido, fundente de escoriado, fundente de cobertura, fundente de limpieza de paredes de horno y crisol, cucharas, y fundentes modificadores de estructura, como es el estroncio, por ejemplo. La modificación de estructura hace a las partículas de segundas fases, que generalmente son aciculares, y estos fundentes las globuliza. Entonces mejoramos muchísimo la resistencia mecánica si tenemos partículas globulizadas. Y refinadores de grano. Nosotros lo que queremos es tener un grano equiaxial y homogéneo en nuestra aleación. Acá hay que tener mucho cuidado. Esto es hacia la calidad de nuestro fundente. Cuando pidamos fundente a nuestros proveedores, lo que tenemos que pedirles bajo calcio y bajo sodio, que son elementos, como ustedes ya saben, fragilizantes. O sea que se obtienen segundas fases de bajo punto de fusión, que cuando la pieza en condiciones de trabajo llega a esa temperatura de trabajo, se licúan o se fisura el material, pues son muy frágiles, fallando la pieza. Calcio y sodio mínimo, partes por millón en nuestros fundentes. Bueno, se aplican en esta secuencia. Voy a aplicar primero un fundente de limpieza del metal líquido para quitar todos los óxidos del seno, del interior del metal, y llevarlos a la superficie. Una vez que están en la superficie, voy a colocarle el fundente de escoriado, que seca la escoria formada con este fundente de limpieza. El secar la escoria hace alusión a que tenga menos metal. Una escoria seca, frágil, tiene menos metal que una escoria grasa, que uno la ve más brillante,
más maleable, con lo cual eso me hace perder rendimiento porque estoy tirando metal en la escoria. Entonces el fundente descoriado hace la separación del metal que está en la escoria. El fundente de cobertura del baño, cuando yo tengo el baño limpio, le agrego este fundente de cobertura porque el metal limpio va a seguir estando en contacto con el oxígeno de nuestra atmósfera. Entonces se va a seguir oxidando y va a formar otra vez escoria, cosa que no queremos. Entonces el fundente de cobertura lo que hace es una separación entre la superficie de nuestro metal líquido a elevada temperatura y la atmósfera del horno. Entonces nuestro metal limpio está protegido. El fundente de paredes de horno y crisol. Bueno, este fundente, una vez que nosotros trasvasamos de nuestro horno y ya está vacío, una vez que nuestra cuchara ya está vacía, le agregamos este fundente y este fundente son exotérmicos, le eleva la temperatura a la escoria que está adherida a las paredes, la licúa, va a chorrear metal y va a quedar una escoria seca en las paredes del horno y de la cuchara, frágil, seca, muy fácil de rasquetear en caliente y sacar, ¿sí? Entonces le podemos limpiar el horno, si no las paredes del horno cada vez se van a agrandar en escoria y el horno va a perder capacidad, y sin decir que esa escoria puede llegar a ir a parar a mi metal limpio. Y bueno, en esta situación, cuando yo ya tengo el fundente, ya el material desescoriado, y digamos antes de agregar este fundente, puedo modificar la estructura, puedo refinar la estructura de grano y luego le agrego el elemento de cobertura, ¿sí? Hago una agitación con un desgasificante y ya tengo los elementos de aleación y de modificación a temperatura como para ser volcados dentro de la cavidad del metal. Bueno, los fundentes de limpieza del metal, lo que vamos a hacer es, si nosotros tenemos nuestra lanza de gas desgasificante, este gas es un gas inerte, o sea que no va a reaccionar con nuestro metal. Argón, nitrógeno, etc. Son gases o mezcla de ambos, son gases inertes, y lo que van a hacer estas partículas de gas, adherirse a las partículas de gas que tiene el metal de hidrógeno, ¿no? Y a los óxidos, a las partículas de óxido que están en el seno del material líquido, y elevarlas, porque estas burbujas tienden a flotar, obviamente. Si además de desgasificar y eliminar óxido con flotación, le agregamos elementos de fundentes de limpieza del metal, estas partículas van a ser más fácil de remover y de llevarlas a la superficie. Eso es lo que sería la limpieza de nuestro metal. Los fundentes de escoreo. Una vez que nosotros tenemos en el baño líquido la escoria, grasa, ¿qué quiere decir? Que grasa es como esto, brillante, maleable, yo la puedo golpear, la puedo doblar y no se va a romper. Yo le agrego el fundente de escoreo y la escoria va a quedar seca. ¿Qué va a pasar? Bueno, va a limpiar el metal de la escoria, ¿sí? Y va a quedar la escoria sin metal, solamente partículas no metálicas en ella. Estas son, como tienen
mucha menor densidad que el metal, son fácilmente removibles y se pueden sacar del baño líquido. Eso es lo que la interacción del fundente de escoriado. Bueno, acá tienen una operación de escoriado, de limpieza del baño. Esta escoria, fíjense cómo chorrea metal, con lo cual el fundente licuó el metal que estaba en esta escoria y empezó a chorrear por estas palitas. Estas palitas están todas agujereadas como una esfumadora, ¿no es cierto? Entonces el metal va a chorrear a través de los agujeros. Bueno, acá ustedes ven material, un horno, el horno de crisol, el crisol, y con mucha escoria, muy grasa. Esto quiere decir que tiene mucho metal. Se le agrega el fundente y luego lo quitamos del baño, y la idea es que nuestro baño quede limpio con una leve película de óxido. Fíjense que cuando el metal está líquido y limpio, va a estar brillante. Acá está opaco. Le agregamos el fundente de cobertura para que no siga oxidándose. ¿Sí? Bueno, ahí vimos cómo se limpia un horno de crisol. Vemos cómo se limpia un horno cilíndrico. Fíjense cómo se saca la escoria. Con esta pala se saca la escoria. Y aquí lo que tenemos es una lingotera muy grande, donde la escoria cae aquí en esta parte del horno y es más fácil sacarla. Si ustedes ven por aquí, esto tiene metal, está a elevada temperatura en las paredes del horno, pero está limpio, ya no vemos escoria en él. Aquí ven esta especie de lingotera donde toda la escoria va a ser recibida ahí y es vendida. La escoria se vende para poder ser recuperada. Se recupera en hornos rotativos. Los fundentes de cobertura, bueno, como ya dijimos, es tratar de mantener limpio mi horno ya desescoreado, ya quitada la escoria. No quiero que se forme la escoria. Todo lo que es la chatarra ligera es porque tiene poca masa y mucho volumen. Por ejemplo, láminas, ¿sí? Esos van a tender a flotar. Si flotan y están a elevada temperatura, se van a oxidar, o sea que el rendimiento es muy bajo. Lo que hay que hacer con estas virutas o laminillas o latas, tratar de mandarlas al fondo, bajo metal, o bien venderlas a alguien que las pueda recuperar en un horno rotativo bajo sales, por ejemplo. No utilizar, es prohibitivo utilizar esto porque tiene mucha área expuesta, mucha área a temperatura expuesta a la atmósfera del oxígeno, con lo cual se va a oxidar. Como ya dijimos, prohibitivo el uso. Los fundentes de limpieza de paredes, de hornos, crisoles, cucharas. Esto es una cuchara sucia, fíjense la cantidad, el espesor de óxido que tiene. Este óxido, una vez frío, es imposible sacarlo. Se adhiere al refractario de tal manera que si yo lo quiero picar, rompo parte del refractario.
y tengo que hacer la cuchara de nuevo. Aquí también tenemos mucha escoria con mucho metal. Si yo sigo colando a través de ello, esta escoria me va a contaminar mi metal líquido. Lo mismo esta, a temperatura. Una vez que tenemos esta situación, hay que hacer el refractario nuevo. Este refractario ya no nos sirve. Entonces, antes de llegar a esto, fíjense que acá se ve el metal de la cuchara o la pared de cerámico de la cuchara. Se nos fue toda la cobertura, el interior de nuestro crisol. Fíjense, ¿ven? Fíjense cómo se separó. Esta cuchara ya no sirve más, hay que hacerle el refractario nuevo. ¿Qué se hace para evitar esto? Bueno, una vez que yo termino de colar, inmediatamente le pongo un fundente de limpieza de paredes de hornos y cucharas. Es muy exotérmico, como dijimos, limpia, licúa el metal y va a quedar una escoria seca y frágil, con lo cual nosotros giramos y hacemos unos leves golpecitos o rasqueteamos y sacamos fácilmente la escoria seca. Esto ya es imposible de limpiar. A esta situación no hay que llegar. Bueno, esto ya lo dijimos. Se colocan con el crisol, la cuchara o el horno caliente, así actúan. Es exotérmico, elevan más la temperatura, licúan más el metal, escurre el metal y me queda la escoria seca. Esto ya lo dijimos. Lo que pasa cuando tenemos mucha escoria en un baño sucio, ¿sí? Esta escoria va a temperatura, se va a tratar de introducir en nuestro refractario y después es imposible sacarlo. Cuando queremos sacar, nos vamos a llevar toda esta parte de refractario y vamos a tener que hacer el refractario nuevo. Los fundentes tratan de eliminar estas cantidades de óxido en el seno del metal líquido, no se va a acumular óxido. Tenemos un metal limpio, la idea es esto, llegar a esta situación con escoria sobrenadando y evitar que esa escoria se meta en el refractario. Y luego, por si quedara escoria en las paredes, que siempre algo va a quedar, una leve película va a quedar en las paredes del horno, el fundente de limpieza. Y ya vamos a quitar todas estas costras de óxidos. Los fundentes, ¿en qué proporción los agregamos? Bueno, cuando es de limpieza, en porcentaje, siempre el fabricante del fundente, nuestro proveedor, nos aconseja. Bueno, el consejo está entre estos valores en porciento de nuestra masa de metal a limpiar. Si es de escoreo, en estos kilogramos de metal por metro cuadrado de horno, en estos valores, si es granular o en polvo. Si es de limpieza, pero inyectado, no es una aplicación manual, en porcentaje entre estos valores, este valor. Para limpiar en el horno de reverbero, por ejemplo ese horno cilíndrico que vimos, en granular o en polvo tenemos estos valores. Cuando vamos a fundir chatarras ligeras, laminillas, digamos, mucho volumen, poca masa, prohibitivo el uso de eso. Pero si lo vamos a hacer, tenemos que agregar estos fundentes en mayor cantidad, ¿sí? Esto más esto, o sea, tiramos más fundente, porque si no el rendimiento del metal se nos va muy abajo. Y los tiempos
en minutos. Luego de la aplicación del fundente hay un reposo. Está entre 5 a 10 minutos el granular, entre 1 a 12 minutos si es en polvo. Fíjense que cuando nosotros limpiamos nuestro horno, este tiempo se nos enfría el metal. Entonces hay que tener cuidado con esto. Una vez que limpiamos, agregamos los fundentes de modificador de estructura y de tamaño de grano y esperamos este tiempo. Luego vamos a tener que calentar a la temperatura de colada porque se nos enfrió, seguro. No vamos a obtener la capacidad de copiar nuestra cavidad del molde. El desgasificado. ¿En qué consiste el desgasificado? Bueno, es tratar de eliminar la burbuja de gas precipitado, de gas hidrógeno, dentro del baño líquido. Adicionalmente, estas burbujas son muy afines con las inclusiones no metálicas, con los óxidos, por lo tanto tienden a adherirse. Por suerte, así es más fácil sacarlas. Si yo en el desgasificado le coloco una lanza con nitrógeno, lo que estoy haciendo es desgasificar y desescoriar, limpiar el baño líquido. O sea, son dos operaciones que se pueden realizar al mismo tiempo. ¿Con qué gas vamos a desgasificar? Nitrógeno, argón, mezcla, nitrógeno-argón, porcentajes. Nitrógeno es más barato, el argón es más caro, pero desgasifica mejor. Gases inertes no van a reaccionar con el baño líquido. ¿Quién era el mejor desgasificante? El cloro. El cloro limpia en forma excelente el baño líquido. El tema con el cloro es que está prohibido el uso en fundiciones. Desde la década del 40, 50 ya no se puede utilizar en fundiciones. ¿Qué pasa con el cloro? Y bueno, de forma con la saliva, el gas cloro, con la saliva de los operadores, ácido clorhídrico con algo de sulfuros, algo sulfídrico, con lo cual envenena nuestros pulmones y nos mata. A su vez, el cloro daña todas las instalaciones de la colada, la máquina de colada, el techo de chapa, la estructura metálica, todo lo que es metálico lo destruye. Entonces por eso se prohibió. Antes se usaba como pastillas de hexacloroetano, estas se usaron mucho más cercano a nuestra época, yo diría hasta el 90, 1990, principios del 2000, estábamos con estas pastillas, luego se prohibieron. Y antes, mucho antes, década del 50, década del 60, en forma de gas, que es el más peligroso. Este no es tanto, pero igual. Cuando esta pastilla a temperatura empieza a actuar, da mucha generación de gas cloro que te envenena. Bueno, el desgasificado, como dijimos, es introducir una lanza cerámica, por lo general, o metálica pintada con pintura cerámica, con soplete, dentro del seno del baño líquido y burbujear un gas inerte. Por ejemplo, aquí vamos a burbujear un gas inerte. La idea es que en el burbujeo el caudal de gas provoque una ondulación, pero no
burbujas, no ruptura de nuestra superficie de baño líquido. O sea, uno puede regular la presión del gas, el caudal de gas por el caudalímetro, de manera que no haya burbujeo. Si yo quiero desgasificar más, agregando un caudal mayor de gas, va a empezar las burbujas. Estas burbujas rompen la superficie y caen en forma de gota. Todo eso es generación de óxido que va a entrar en nuestro baño líquido. O sea, es prohibitivo eso. Lo que tenemos que hacer, si queremos desgasificar, darle más tiempo. Poco caudal, mínimo caudal, más tiempo. Bueno, si nosotros sacamos probeta de nuestro baño líquido, una probeta sin desgasificar puede estar así. Cuando yo empiezo a desgasificar y le doy un tiempo, bajamos el nivel de poros, ¿sí? La densidad de poros. Y si le damos el tiempo correcto, tenemos una mínima cantidad de poros, casi nula la cantidad de poros. Bueno, la idea es, como dijimos, una lanza, si es posible cerámica, así dura muchísimo más y no aportamos hierro al baño líquido. Esta lanza va a producir burbujitas muy chiquititas y se van a adherir a las partículas de, ¿cómo es? De elemento escorificante, de fundente, de limpieza del baño líquido, y va a limpiar toda la cantidad de óxido que estén ocluidos en el baño. Vamos a hacer una limpieza del baño. Y a su vez, como dijimos, las partículas de óxido y las burbujitas de hidrógeno generalmente tienen afinidad. Quiere decir que llevamos las dos partículas a la superficie. Desgasificamos 7-8 minutos, sacamos una probeta de vacío y vemos, cortamos y vemos la densidad de poros. Si necesitamos minimizar la cantidad de poros, seguimos desgasificando. Muchas veces es necesario elevar la temperatura porque en el desgasificador se enfría muchísimo con el gas la temperatura de nuestro baño, pero es inevitable. El tiempo de desgasificado, bueno, 5 a 7 minutos, como dijimos. Ya con el baño antes de la desescoreada, ¿sí? Desgasificamos, limpiamos el interior de nuestro metal, la limpieza del metal, y se va a formar la escoria arriba, ¿no? Esa escoria va a ser grasa, más que nada. Le agregamos el fundente de ese escoriado, va a secar la escoria y la podemos sacar con máximo rendimiento. Bueno, la idea es que la lanza con gas argón produzca este movimiento que limpie desde abajo hacia arriba, por eso tiene que estar a muy buena profundidad, casi en el fondo de la cuchara, toda la limpieza del baño, barra todo el baño. Esto es mucho mejor, el tapón poroso, porque acá tenemos como una esponja cerámica que las burbujitas son de menor tamaño y mayor cantidad. Acá vamos a tener un burbujeo con burbujas más grandes y menor cantidad de ellas. Lo ideal es tener burbujas más chicas en mayor proporción. Limpian mucho mejor el baño. Entonces el tapón poroso suministrado desde el fondo de la cuchara es mucho mejor
que la lanza de argón. Bueno, en las grandes fundiciones, cuando yo tengo que fundir o colar las fundiciones del tipo con moldeo automático, que yo estoy moldeando y colando a la vez, la limpieza es fundamental, como dijimos, pero no doy abasto porque estoy perdiendo mucho tiempo. Estos 5 o 7 minutos por cada cuchara no me va a dar la capacidad de colada, voy a estar perdiendo tiempo y productividad. Entonces tenemos estas zorras que van sobre rieles que contienen la cuchara. Esto tiene la capacidad de subir y bajar. Esta sería la lanza de, ¿cómo es?, de desgasificado, en el cual también le podemos poner todo lo que es la carga de ferroaleaciones para hacer la aleación y a su vez los elementos de limpieza del baño por aquí. Entonces estos se van a mezclar, esto recuerden, va a bajar, se van a mezclar y voy a alear mi aleación y a su vez voy a, ¿cómo es?, a limpiar el baño. Lo puedo hacer la limpieza por lanza o bien por tampón poroso, por el fondo. Acá tenemos un sistema de rieles, porque esto es muy pesado. Luego de la limpieza, esto se sube, la zorra avanza, viene la otra zorra y así estamos limpiando en línea, en grandes fundiciones. Cuando estamos en situaciones de aumentar la calidad del desgasificado, como por ejemplo en coladas continuas o semicontinuas, vamos a tener lo que se llaman rotores. Estos rotores giran a 100, 80, 100, 150 revoluciones por minuto y van a centrifugar las burbujas dentro de la cuchara. Esto es mucho mejor que el tapón poroso. Estas burbujas centrifugadas van a estar en el fondo y van a subir barriendo todo el seno del metal líquido. Son de grafito, como se ven, están protegidos, pintados con pintura cerámica, con soplete, protegidos. Fíjense que esta parte tiene mayor espesor. Esto es un niple. Une el vástago con el rotor, con un niple, como si fuese una tuerca una doble unión. Esto es lo que pasa cuando no tengo este niple. En la superficie de flotación, la corrosión de mi metal a alta temperatura en la superficie es muy grande y todo lo que es el grafito se va comiendo. Si yo le hago una protección, o le coloco esto, o con manta cerámica y bien pintado, le hago una protección como esta, mi rotor va a durar más. Porque acá este rotor, con la velocidad de rotación y con el metal a temperatura, en pocas horas se come el grafito. Nosotros, cuando estábamos en la fábrica, en Aluar, el rotor nos duraba unas 30 a 40 toneladas de metal, o sea, de limpieza de metal. Nosotros estábamos haciendo alrededor de 150 a 180 toneladas día con la colada continua Propercy, con lo cual había, por turno, había un cambio de rotor. Y hay veces que en un turno le caían 2 cambios de rotores. Ese metal, con el cambio de rotor, es muy
muy rápido. Acá tenemos una llave, ¿sí? Con una tuerca metálica. Levantamos el rotor, giramos, por ahí con una llave tipo cadena, como la que se sacan los filtros de aceite del auto, si alguna vez lo vieron, se afloja, enseguida se desenrosca, todo esto es rosca, se saca y se pone uno nuevo, se enrosca, se traba y baja. Si esto está preparado y calentito con una llama, un quemador, 3-5 minutos ya tenemos el rotor cambiado y listo. Todo el metal que cuelo sin rotor es no conforme y luego engancho una bobina nueva luego de que meto este metal, este rotor en el interior del metal y dejo pasar por lo menos 5 o 7 minutos, ya digo, este material es bueno. Bueno, la probeta de vacío. La probeta de vacío, acá tenemos una máquina que crea vacío en esta campana. Yo saco con un vasín y un cucharín mi cantidad de líquido, material líquido, pongo, le hago un atornillado, fíjense estos burletes, va a sellar muy bien la campana. Y por acá, por este vidrio, veo cuando el material empieza a rechupar. ¿Sí? Cuando empieza a rechupar, esto quiere decir que ya está solidificando. Coloco mi material líquido, trabo mi campana y comienzo a hacer vacío mediante estas bombas de vacío. ¿Sí? Estas bombas de vacío van a hacer vacío en esta cámara. Solidifico en condiciones de vacío y esto es lo que hace el vacío en la solidificación es magnificar la cantidad de burbujas. O sea que si en condiciones normales yo no veo burbujas en la solidificación de esta probeta, bajo vacío sí las voy a ver. O sea que me reaseguro de que mi material no va a tener gas. ¿Sí? Voy a hacer de estas probetitas todas las necesarias hasta tener la probeta deseada. Por ejemplo, yo voy a tener un patrón de estas probetitas cortadas, lo tengo en el laboratorio de control de calidad, o lo puedo tener, generalmente se lo tiene al pie de la máquina, al lado de donde hago la probeta vacío, al pie de la máquina de colada, y voy a ver que sin desgasificar tengo mucha cantidad de poros. Y en la medida que voy aumentando el tiempo, no el caudal, sino el tiempo de desgasificado, voy a ir mejorando la densidad de poros hasta no tener poros. Entonces yo pongo mi límite, digo, hasta acá está rechazado. Todo esto, rechazo. Esto lo puedo aceptar con alguna restricción. Esta restricción puede ser, por ejemplo, informarle a mi cliente, decirle, tiene una densidad de poros X. ¿Sí? Y mi cliente va a decir, ¿la quiero o no la quiero? Por supuesto, si se la quiero, habrá que bajar un poco el precio. Si tenemos esto está aprobado. O sea, prácticamente sin densidad de gas, sin poros. Refinado de grano. Bueno, esta es la plantilla, tipo de grano 1, 2, 3, 4, hasta 8. La idea es, en mi laboratorio metalográfico, yo tengo esta plantilla y por comparación voy a saber qué tamaño de grano voy a tener en mi material que estoy colando. La idea es tener un material
tipo 6 a 8, que sería el óptimo. Pero ya un tipo 6 estaríamos bien, porque es equiaxial, homogéneo. Acá ya está algo pequeño y acá está muy, muy, muy pequeño. Estos valores estamos bien. Bueno, ¿qué pasa con la refinación de grano? Si no tiramos elementos de nucleación, como es el titanio, en el aluminio, el boro, cuando cuelo a lesiones de aluminio, o cuando cuelo a lesiones de cobre, o aluminio cuando cuelo aceros o fundiciones grises, estos elementos de aleación lo que hace son centros de nucleación de nuevos granos. Entonces, prevalezco la nucleación frente al crecimiento, con el agregado de estos elementos refinadores de grano. ¿Sí? Otra vez, prueba y error. ¿Cuál es el refinamiento correcto? Voy colando probetas, corto, pulo rápidamente y ataco químicamente para ver el tamaño de grano, en cuestiones de 5 a 10 minutos. Lógicamente, con la experiencia, yo ya sé cuánto contenido de titanio agregar. Entonces, la probeta es un reaseguro. Yo más o menos estoy orientado de cuánto, qué tamaño de grano me va a salir. Si el tamaño de grano es grande, por ejemplo, un tamaño de grano 5, le voy a agregar más refinador de grano, cosa de unificar el grano. O sea, prueba y error se va ajustando, siempre contrarrestando con la composición química. No puedo pasarme en el contenido de titanio de lo que me dice la norma o la norma interna del cliente, ¿no? Entonces puedo ir agregando titanio hasta un cierto valor. Bueno, calculen que yo tengo el baño líquido, limpio, degasificado, agrego estos elementos de refinación de estructura y si necesito refinación de grano, siempre, refinación de estructura si lo necesito, refinación de grano siempre se necesita, y ya le agrego luego ¿cómo es? El fundente de cobertura. Estoy en condiciones de colar. El tema es que se me vino bajo la temperatura. Voy a elevar la temperatura, el fundente de cobertura me protege el metal y cuando esté en temperatura hago el trasvase al crisol y cuelo y se acabó el problema. Todos estos elementos, la limpieza del baño, el degasificado, la modificación de estructura, refinamiento de grano, llevan tiempo. Puedo perder en total hasta 10 minutos. Entonces, la temperatura se me viene abajo. Hay que, otra vez, con el metal protegido, elevar la temperatura hasta la decolada, la que yo quiero y deseo colar. Hay que tener en cuenta que el titanio o los elementos refinadores de grano tienen un tiempo de activación. Esto quiere decir que desde que lo agrego hasta que empiezan a refinar van a pasar 5 o 7 minutos. ¿Sí? Ese es el tiempo de activación. Hasta 15. 15 minutos decae la capacidad de refinamiento que tiene el elemento refinante, ¿no? Entonces, entre 7 y 15 minutos, ahí tendría que yo colar. Si ya me paso de 15 minutos, pierde capacidad de refinamiento. Y hago estas pruebas al pie de la máquina de colada o al pie de mi horno,
estoy colando con molde perecedero, en arena o tierra. Estos granos dúplex, ¿sí? Fíjense, dúplex, grano fino junto con granos gruesos y alargados, no es deseable. Acá tenemos granos dúplex con granos finos, no es deseable, esto no es deseable. Esto es deseable. Granos relativamente pequeños, equiaxiales en forma uniforme. ¿Sí? Esta diversidad de grano no es deseable. Entonces yo tengo que agregar mi refinador de grano hasta tener estas condiciones. Y por último, lo que vamos a tener es el filtrador de nuestro metal. Todo lo que nosotros hicimos de limpieza de metal no es suficiente. Siempre en el volcado, al llenar el molde o de alguna manera pueden formarse pequeñas cantidades de óxido que van a ir a nuestras piezas. Para evitar eso tenemos estos filtros que tienen una densidad aparente muy baja. Ya esto es masa por unidad de volumen, y una porosidad entre el 60 y 90%, o sea que son partículas sólidas pero con mucha cantidad de poros. Si hay un metal a temperatura y esto en el camino, va a filtrarlo, porque todas las pequeñas cantidades de óxido que pudiese haber se van a adherir a estas cavidades y no van a pasar. Van a pasar por el otro lado, hacia el otro lado, el metal bien limpio. Con esto nos aseguramos que nuestra pieza está con un metal bien limpio, solidificada desde un metal bien líquido. Estos son elementos cerámicos porosos que se los pedimos a nuestros proveedores de lo que son elementos de aleación, elementos refinantes de estructura, como el estroncio, por ejemplo, el sodio, el refinante de estructura, elementos refinantes de grano, como el titanio, como el aluminio. Le pedimos estos filtros. Estos filtros los vamos a agregar en el canal de bajada, porque ahí, y casi al fondo, para tener la mayor presión metalostática, porque tenemos que obligar a mi metal a pasar a través de este filtro. Si tenemos cera perdida, vamos a ponerlo en lo que es nuestro vacín de colada y con la cuchara a una cierta altura, para tener presión metalostática, vamos a filtrar nuestro material. Si nosotros tenemos una colada continua, por ejemplo, vamos a tener una caja donde vamos a desgasificar, donde vamos a filtrar, perdón. El metal viene así, tenemos presión metalostática, necesitamos presión metalostática y vamos a obligar a pasar por entre el filtro. Este filtro en colada continua, 30-35 toneladas de material filtra y luego se empieza a tapar, porque tiene mucho óxido en estas cavidades. ¿Cómo nos damos cuenta que se está tapando? Y bueno, porque la altura del metal en el canal va a empezar a subir y va a desbordar. Entonces, yo tengo dos baffles de estos, o sea, como si fuese en tándem, una U, una colando y la otra preparada. Hago diques, abro acá, tapo acá y el metal va a empezar a filtrar por la caja que tiene un filtro nuevo. Entonces, con dos cajas en paralelo, portafiltro, yo puedo filtrar el 100% de mi material. Es muy sencillo hacer todo el tema de trasvase.
En este caso no es necesario porque el filtro, una vez colado, se inutiliza. Esto ya no me sirve más. Esto ya no me sirve más. Sirve para una sola colada el filtro, en lo que es colada por gravedad. Cuando estoy en colada continua tenemos una gran capacidad de colada. Bueno, esto es lo que se llama el sistema Alpur, es para coladas continuas. Es como un horno, tiene la capacidad de un horno, de por lo menos 4 metros por 2 metros y medio. El metal entra, tenemos rotores desgasificador y sistema de filtrado. Ahí mismo, como esto está a muy buena temperatura, le colocamos el refinador de grano o el refinador de estructura en forma continua. Entonces vamos tratando, limpiando el material con nuestros rotores, lo vamos filtrando y a su vez lo vamos refinando de grano. Ya cuando sale por acá, el material sale limpio con el refinador de grano agregado y filtrado. Y este es un sistema muy utilizado en línea Hunter, o sea, cuando yo estoy con 2 rodillos de colada refrigerados por agua y saca una banda de colada continua. Tengo mi horno, todo lo que es el sistema de refinación, de limpieza por rotor desgasificado. Ahí mismo, como esto está recién salido del horno, está muy caliente toda esta zona. Siempre el refinador va en el lugar más caliente o más cercano a la piquera, para que le demos tiempo para que cuele. Está a temperatura y tenemos tiempo. El material filtrado, desgasificado, y refinado viene al filtro y filtra y ya tenemos el metal limpio que va a alimentar nuestra máquina de colada. Bien, espero que le haya gustado y la hayan entendido la clase. Si no, las dudas, no hay problema, las trato